Bueno, bienvenidos al viejo joven Ateneo de Santander. 100 años, que no es ninguna broma. Eh, bueno, disculpas porque está con una gripe. Yo digo que se puede curar con tequila, pero no estaba muy en ello. Nuestro presidente, Manuel Ángel Castañeda, y les doy un abrazo de su parte. A mí que no quiero que me pase presentar a Miguel Ángel y digo a Sancho Michel que no me pase como una vez que pasó en Centroamérica, cuando hablaba Borges y ¿y usted quién le presenta? Yo me llamo Federico Lucendo Pombo, soy miembro de la Junta de Gobierno del Ateneo de Santander y también soy presidente de la sección para asuntos de Iberoamérica y del Magreb. Digo del Magreb porque hace 2 semanas estuvimos aquí con el doctor, con Luis Sánchez de Movellán, donde él habló sobre el tema del Magreb, de los árabes, en fin, el tema palestino, y contactamos y lo retransmitimos en directo con Radio Nacional del Sáhara y La Voz del Sáhara Libre. Exactamente donde está sentado mi querido amigo y compañero, al que yo admiro mucho y él lo sabe, Miguel Ángel, estuvo mi amigo, y lo vuelvo a decir una vez más, mi amigo Brahim Gali, actual presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Aquí sentado estuvo en este Ateneo, con todos los problemas aquí, cuando le acusaban, curiosamente, a los atacados les acusaba el gobierno de España de genocida, esas cosas extrañas. El poder de Rabat es muy importante, sobre todo cuanto paga en dólares. Miguel Ángel Idígoras es un periodista de raza y de vocación, se dice siempre, pero en este caso es verdad. El vasco con apellidos vascos importantes, y por eso quiero tanto a España y tanto a Hispanoamérica. Hablábamos de un personaje que parece de novela de Gabriel García Márquez o de Mario Vargas Llosa, que se llama exactamente igual que él. El presidente fue presidente de facto, presidente democrático, el general de división Miguel Ángel Idígoras, de Guatemala, muy amigo de Fidel, luego se enfrenta a Fidel, embajador en Madrid, embajador en París, un personaje dices, no puede ser. Pues sí, existió y se llamaba exactamente igual que Miguel Ángel Idígoras, y de Segundo Fuentes. Miguel Ángel ha sido corresponsal, su cara es muy conocida y le siguen parando por la calle, me consta, y le piden exactamente. Ha sido corresponsal de televisión española, por ejemplo, en Londres, y luego ha estado muchísimo tiempo en Marruecos. Estuviste 7 años, creo, 7 años, y toda la zona esta que yo para bien o para mal también conozco, del Magreb, del Sáhara, los campamentos del Frente Polisario de Liberación Nacional. Y además ha tenido la honestidad, primera cosa, de poner las cosas claras, de la gente que fue del País Vasco por persecución política, por estos chicos de la ETA, chico entre comillas, chicarrones del norte. Además, él tiene el libro, que yo me hago un momento de ojear, es un poco ese tema. De allá y para acá, pues eso, explicando un poco todos los miles y miles de personas que se han ido del País Vasco, de la vieja Euskal Herria, por persecución política. Miles y miles. Además, Miguel Ángel tuvo la valentía de decir las cosas y poner las cosas en su sitio en televisión española, que es complicado. Yo no he estado en televisión española nunca y nosotros hemos tenido más libertad en las televisiones privadas, sin ninguna duda. Pero Miguel Ángel dijo las cosas que se estaba hundiendo televisión española, que a los periodistas de talla y de vocación como Miguel Ángel les estaban sacando, colocando a gente sin ninguna categoría ni profesional ni humana, y que no estaban haciendo periodismo y que ahí están las audiencias. Todavía sigue en la época de Rosa María Mateo, pero ahora también y tuvo la valentía y tuvo la limpieza de sangre y de profesión de decirlo en un momento difícil, y así hubo represalias sin ninguna duda. Sancho, yo presentarte a ti es complicado porque es amigo mío, es brillante abogado, ha sido diputado, ahora dentro de unos días se va a Rumanía porque es cónsul de Rumanía,
es el presidente y lo ha hecho, con un teléfono, un celular, un móvil, empezó la avenida que ahora tiene tanto éxito y todo el mundo quiere venir invitado. No, yo estoy un poco perdón, de futbolista suplente porque no sabía que lo estoy improvisando porque no sabía, me llamó Manuel Ángel que no podía venir, como he dicho antes, y para mí es un honor. Hubiera estado igual, hubiera estado sentado aquí, pero en fin, tenía que hacerlo y luego encantado por el Ateneo, por Manuel Ángel, por Miguel Ángel y por mi amigo Sancho Michel de Diego. Yo creo que con esto he cumplido y nada, ahora te lo dejo a ti. Y eso sí, lo único que quiero decir a Miguel Ángel, que yo que venía todo ilusionado a presentarle el personaje del general, lo conocías ya, lo cual se le nota una vez más que es un periodista de investigación. Lo que sí puedo decir, y eso con esto termino, y algunos compañeros míos que estaban destinados en Rabat, en aquella época y también en Argel, estuvo uno de ellos íntimo amigo mío, no compañero, sino embajador de España, del Reino de España que es de Santander, en Argelia, que es Emilio Fernández Castaño, que hizo una gran labor con el acercamiento en un momento con el Frente Polisario, con el entonces ministro de Defensa, Brahim Gali. Pues todos me hablaron maravillas de ti. Nuestra profesión, que es complicada porque es un poco como artistas, somos un poco, pues eso, un poco divos y algunos hay ciertas envidias, pero todo el mundo, lo mismo en Argel, que en Rabat me hablaron muy bien, francamente bien, corresponsales españoles, otros españoles y también europeos, incluso algún hispanoamericano, muy bien de Miguel Ángel y de Goras. Sancho, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir esta tarde. Buenas tardes también a quienes nos siguen por streaming, que cada vez son más, sobre todo en tardes tan desapacibles. Y yo sobre Miguel Ángel Idígoras no voy a volver a hablar sobre su figura, porque además es un habitual, ya es la tercera vez que participa en un foro del Club La Tenida, sobre todo en las cenas tertulia que solemos organizar. Además forma parte de ese clan de los guipuchis, porque han sido ya muchos los guipuzcoanos, vascos por supuesto, pero guipuzcoanos que han venido por aquí y que faltan por venir. Recientemente el carnicero Luis Migarayar, próximamente Jaime Mayor Oreja, María Sangil, Martín Berasategui, David Jorge. Es un clan importante y con mucho peso en el Club La Tenida y por cercanía y bueno, pues y estamos encantados de que sea así. En este libro, Miguel Ángel Idígoras lo que hace es un compendio de estos artículos publicados en Economía Digital, un periódico que, bueno, donde compatibiliza toda esa talla intelectual, su larga trayectoria profesional en el País Vasco, siempre de por medio, pero también en esas dos corresponsalías que adelantaba Federico Lucendo en Londres y en Rabat. No deja de ser pues una experiencia vital en un libro en el que además él fundamentalmente lo que hace es dar opinión del día a día, ¿no? De estos artículos que van del 2020 al 2022. Seguramente que ya esté pensando en un segundo volumen con un compendio de los artículos que está actualmente escribiendo en este diario digital. Y yo empezaría preguntándole qué es eso de que habla en el libro del nacionalismo asintomático del PNV para romper el hielo. Y así ya nos vamos a ir metiendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional en todos los problemas que nos afectan y que son de plena actualidad. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Yo lo primero que tengo que hacer es agradecer, primero, estar tan magníficamente acompañado por Federico, que se nota que es un profesional del periodismo, porque uno siempre se siente muy cómodo con personas así porque sabe que no va a haber silencios en esta conferencia, porque si se me va la olla y no sé muy bien por dónde tirar, siempre hay preguntas de base que atinadas. Federico además conoce bien Marruecos, que ha sido es uno de los lugares sobre los que hablo en estas crónicas, ¿no? Yo llamo crónicas de ida y vuelta porque yo me fui con mi familia en el año 2001 precisamente a Rabat de corresponsal. Después de ahí nos fuimos a Londres, de Londres tuve que volver a Bilbao un tiempo y luego volví otra vez a Londres y siempre San Sebastián de por medio, ¿no? Entonces por eso son crónicas de ida y ahora de vuelta.
pero Marruecos ocupa un papel fundamental en este libro, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? Porque para mí es, en fin, me da cierto pudor, porque al fin y al cabo es una compilación de artículos, ¿no? Que la gente no espera que una novela escrita por un escritor al uso, ni mucho menos, sino artículos por un periodista, ¿no? Va a contestar a la pregunta de Sancho, pero antes también quiero decir alguna cosa, porque siempre me hace mucha ilusión venir a Santander y además lo van a... Gracias por los piropos, ¿eh? Sí. Me hace mucha ilusión porque yo soy de San Sebastián, soy de Donostiarra, soy de los que tienen 32 apellidos vascos, no sé todos los que tengo, ¿no? Pero sin embargo, mis hijos se apellidan Idígoras González porque mi mujer es de origen cántabro. Mi mujer es de Bilbao, pero mi suegra, mis suegros, son de lo que ellos llaman el Valle Estrecho. Son de Liébano. Y yo, como digo, no sé cuántos años y cuántos siglos de endogamia hemos practicado los vascos, pero en mi caso se ha cruzado una cántabra, de origen cántabro, y mi mujer es de origen cántabro, y bueno, está siempre por la zona de Potes, y bueno, mi suegra es de Luriezo, y dice, cuando hables de Cantabria y de Valle Estrecho, habla de mi pueblo, y es de Luriezo. En fin, así que tengo mucho vínculo con esta tierra, y además encantado, y encantado de que mis hijos lleven... Tendrás que contar luego cómo hemos subido en alguna ocasión desde Ojedo hasta la ermita de San Tirso caminando. Sí, no, efectivamente. Con Sancho, que está en forma. Si me permitís una cosa, además, tu mujer fue muy valiente cuando haces el salto del País Vasco que es un cambio a Marruecos, a Rabat. Me han comentado que ella fue la que más te animó. Sí, no, sin duda. Yo creo que desde Londres salir de Piccadilly y meterte en la Tour Hassan es mucho cambio, ¿no? No, hombre, yo creo que los periodistas nos movemos de un lado para otro y es lo que aparece siempre, ¿no? Así corresponsal en un sitio, corresponsal en otro, pero la vida, no explicar la vida a personas que veo aquí que tienen mucha más experiencia que yo, seguramente en todo lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Pero la vida es un equilibrio, en una familia más todavía, ¿no? Un equilibrio familiar. Tengo 4 hijos y claro, mi mujer es la que toma las decisiones importantes porque no puede ser de otra manera. Con 4 hijos, yo soy un humilde donostiarra y ella es una bilbaína de origen cántabro, fíjate tú, ¿no? O sea que en ese sentido hay que buscar un equilibrio. Los periodistas, como en la vida en general, ¿no? Moverse en el extranjero, ir con hijos pequeños, salir de tu tierra, tener que adaptarte a otros sitios, a un país como Marruecos o a Inglaterra, es igual, ¿no? Requiere de un esfuerzo importante, o tienes una mujer, una pareja, en caso de que seas tú el periodista y tu mujer no, o al revés, tu familia es fundamental. En esa balanza hay que colocarlo y en ese sentido mi mujer juega un papel fundamental, ¿no? Y contestando a la pregunta de Sancho, yo me acuerdo que hubo unas elecciones autonómicas, me parece que fueron en plena pandemia. Y ganó el PNV, como siempre. El PNV gana en el País Vasco, ya veremos qué es lo que pasa, pero yo creo que seguirá ganando por muchas razones, porque se le ha dejado ganar y porque el nacionalismo es un problema que vamos a seguir arrastrando durante mucho tiempo. El nacionalismo es, y lo digo claramente, es uno de los cánceres que tiene una sociedad y que a lo largo de los siglos se ha ido demostrando pues, que no trae más que problemas, ¿no? El nacionalismo vasco ha tenido esa denominación de nacionalismo democrático en contraposición de un nacionalismo que era el de Bildu, el de Herri Batasuna en su momento y de ETA, en el que han compartido los mismos objetivos, con distintos métodos, pero los objetivos han sido los mismos, ¿no? Y han generado un régimen que yo lo llamo economato, más que un régimen, es un economato lo que vive en el País Vasco, porque o tienes carné o no compras o no pillas, ahora como en los supermercados que quieren montar los de Podemos, ¿no? O tienes carné de ellos o no haces nada, ¿no? Y entonces yo llamaba el nacionalismo asintomático porque en aquel momento estábamos en plena pandemia y al nacionalismo le daba todo lo mismo. Seguía siendo una especie de fiebre metida o de virus metido en la sociedad sin que diera un síntoma aparentemente de gravedad o de enfermedad, ¿no? Aunque luego sí lo acaba dando, de una u otra manera lo acaba dando, ¿no? Y esto me sirve un poco para decir que, voy a decir, no muchos, todos los artículos que están en este libro son artículos que los escribo pues porque me deja primero un periódico digital que se llama Economía Digital. Les interesa que escriba, se interesan porque escriba algunas cosas y tal, y ellos me dan esa oportunidad. Y entonces empiezo a escribir un par de artículos por semana, que es lo que me deja Televisión Española. Yo sigo estando en nómina de Televisión Española y mi empresa pues te limita. A los periodistas no nos deja escribir todo lo que queramos ni participar en otras empresas, ¿no? Por competencia y demás. Entonces me dejan escribir un par de artículos por semana y
un artículo cada semana como mucho, o dos al mes, no dos a la semana. Y entonces tengo que buscar un tema de la semana, y claro, quien lea algunos aquí pues se va a llevar cierto chasco, dirá, pues esto es de 2020, ¿no? Habla de cosas de hace 3 años, ¿no? Y en ese sentido yo no quiero defraudar, insisto, porque hay una especie de, los periodistas sabemos, tenemos en el frontispicio de nuestras ideas es que no hay nada más viejo en el periodismo que una noticia del día anterior, ¿no? No sirve para nada. Un periódico del día anterior se decía tradicionalmente que lo único que sirve es para envolver el pescado. Bueno, pues vender noticias del año 2020 me daba cierto pudor. Y yo decía, bueno, pues no sé, recopilar esto en un libro, cuando lo dije al editor, me da un poco así. ¿Tú crees que se pueden vender noticias? Entonces me decía, hombre, mira, yo no vendo noticias, no son noticias, es un análisis desde el punto de vista personal, tirando de la experiencia que me da haber conocido países como Marruecos, países como el Reino Unido, la situación del País Vasco. Yo he vivido los años del plomo, se llamaban, en el País Vasco, desde el año 83, que empiezo a trabajar en el Diario Vasco de San Sebastián, hasta que nos vamos en 2001. Y entonces, pues todo lo que conozco lo pongo un poco al servicio de la noticia semanal, con mi análisis y con mi opinión. Y lo que busco fundamentalmente es, primero, tratar de no aburrir a la gente. Yo creo que el mayor pecado que se puede cometer cuando uno escribe es aburrir, ¿no? Procuro no aburrir. Tiro de ironía, que me parece el humor de la gente inteligente, y tiro de humor. Me gusta tirar de humor porque creo que el humor es un ingrediente fundamental. No es el humor de la carcajada, no me parece que ese es el humor que haya que... sino el humor de alguna manera que sea... Inteligente. ¿Se te ha pegado algo del humor pues el humor británico, ¿no? sí, luego si quieres hablamos Sí. un poco del humor británico a cuenta de la coronación de Carlos III, tiene su gracia, ¿eh? Sí, podemos hablar del tema. Es más un humor que sea como un aguijón, ¿no? Yo digo, a veces es como un desfibrilador. Nos hace falta un desfibrilador de humor para poder afrontar determinadas cosas, ¿no? No todo se puede tomar con humor, porque hay cosas muy serias que no permiten, pero otras sí, y es algo que procuro ponerlo en los artículos. Efectivamente, tú, Miguel Ángel, has vivido hechos y acontecimientos tan graves y tan duros como el asesinato de Miguel Ángel Blanco, como el asesinato de Gregorio Ordóñez, que por cierto el mes que viene estará Consuelo Ordóñez, su hermana, si Dios quiere, por aquí, y bueno, por supuesto también el secuestro de Ortega Lara, que bueno, al final se resolvió de una forma razonablemente positiva. Bueno, volviendo un poco a la situación del País Vasco, hemos hablado de Televisión Española, pero cuéntanos también cuál ha sido tu experiencia al frente de la ETV. En un gobierno, yo creo que es la única vez, ¿no?, que gobierna el Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular, y ese cuando Patxi López, que nunca le perdonará al Partido Popular ese apoyo, y lo demuestra día a día como portavoz en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque ahí también se tuvo que vivir mucha tensión política en un cargo de tanta relevancia, ¿no? Con tu familia en Londres, por otro lado. Sí, se dio una circunstancia, fue el único paréntesis a lo largo, bueno, pues desde la democracia, desde la transición hasta este momento, el único momento en el que no ha gobernado el nacionalismo, el PNV en el País Vasco, fue ese periodo, ¿no?, de 2009 a 2013 aproximadamente. Fue gracias a una enorme generosidad que tuvo el Partido Popular en ese momento en el País Vasco, con Antonio Basagoiti, que se dieron cuenta que, bueno, Bildu en ese momento, no sé, o Herri Batasuna, lo que fuese en ese momento, como se llamara, no podían participar en las elecciones porque estaban ilegalizados, y entonces daba la opción a que un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista diera a un Lehendakari que no fuera nacionalista por primera vez en la historia reciente del País Vasco, en la historia de la democracia. Como bien dices, yo creo que a Patxi López no le hizo mucha gracia. Yo creo y de hecho, yo creo que no le perdona al PP que le hiciera el Lehendakari, ¿no? Porque a Patxi López no le queda otra. Dice, te vamos a apoyar y tú vas a ser el Lehendakari. Bueno, un poco en broma, pero es así. Permitió esa gran oportunidad, pero fue una oportunidad que desgraciadamente se malogró. Se malogró pues porque yo creo que el personaje no tenía ni la talla política ni la talla personal para poder haber hecho algo importante, ¿no? Hubo mucho complejo hacia el nacionalismo, mucho miedo hacia el nacionalismo. Como suele decir Mayor Oreja, hay un miedo reverencial hacia el PNV, ¿no?, hacia el nacionalismo en el País Vasco. Quien no está bajo el paraguas del nacionalismo, bajo el paraguas del PNV, pues lo tiene complicado. Tiene complicado buscarse. Yo por eso en parte he estado viviendo fuera, porque si hubiera tenido que estar... El PNV lo controla todo, el nacionalismo en el País Vasco lo controla absolutamente todo, o prácticamente todo. Y lo que no controla lo trata de controlar.
Y yo creo que ahí hubo un temor complejo, como se quiera llamar, del Partido Socialista o en concreto de Pachi López. Bueno, y al final acabó haciendo una especie de gobierno de continuidad hasta que volvieron a llegar los nacionalistas y demás, sin hacer grandes cambios, ¿no? Y en lo que a mí respecta, claro, entré en un sitio muy concreto que el PNV para ellos era la joya de la corona, que era la televisión autonómica vasca, ¿no? ETV. Y ETV es muy difícil de gestionar. Lo voy a tratar de resumir rápidamente, porque tampoco quiero aburrir con este tema, pero las televisiones públicas, todas, las autonómicas y la nacional, Televisión Española, están sujetas a los vaivenes políticos del gobierno de turno. ¿Por qué? Pues que están sujetas a los presupuestos que en el Parlamento correspondiente se aprueben para esa televisión, ¿no? Entonces, al final, en este país donde vivimos en una partitocracia, más que en una democracia, digo una partitocracia porque al final son las ejecutivas de los partidos los que deciden qué se va a apoyar o qué se va a aprobar en el Congreso de los Diputados. Decimos que la soberanía está en el Congreso. Yo creo que la soberanía, desgraciadamente, la tienen los partidos. Llegan a acuerdos y los acuerdos ya están cocinados, como se dice vulgarmente, para que los aprueben en el Parlamento, ¿no? Y eso es lo que se hace con las televisiones y lo que se hace con muchas cosas, ¿no? Desde la clase política es así, funciona así. Los partidos llegan a esos acuerdos. Entonces se les debe a esos partidos las direcciones de las televisiones y las direcciones de otros medios, y no digo ya incluso de medios privados, cuando se ven sometidos a la subvención del gobierno. Claro, en un momento económico complicado para muchos periódicos, que el papel sabemos que cada vez se vende menos, el periódico de papel cada vez se vende menos, la situación económica que atraviesan es difícil y ahí es muy fácil tenerlos controlados a base de subvenciones. Eso es algo que ocurre en la prensa. Bueno, en el caso concreto me voy a ceñir de ETV. Nos encontramos, ETV es una televisión que nace en 1982 y ¿quiénes entran fundamentalmente? Pues son periodistas euskaldunes, es decir, que tienen el euskera como idioma fundamental, es decir, son de un entorno en su mayoría nacionalista. Son gente de un entorno nacionalista. Entonces es gente de un entorno nacionalista que hace una televisión nacionalista. Y eso así viene desde 1982, desde que se funda esa televisión, hasta que llegamos nosotros en 2009. Entonces te encuentras con una plantilla que yo, por resumir, para que lo puedan entender ustedes, es como si yo soy el director de una orquesta, me nombran director de una orquesta y tengo ahí todos los músicos, una gran orquesta, y yo tengo la batuta, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a tocar Mozart, ¿no? Y yo quiero que suene Mozart, pero los músicos no hacen nada porque suene Mozart, porque lo que les gusta es que suene Beethoven. Entonces, poco puedes hacer, por mucho que te den la batuta de la dirección de una televisión, si la plantilla en su conjunto, y digo la de TV, porque estoy seguro que si voy a TV3 pasaría lo mismo. O sea, no, tienen un ADN de periodistas muy marcado hacia una tendencia concreta, y entonces dar un rumbo, cambiar de rumbo a eso, pues es muy complicado, ¿no? Entonces fueron años en los que tratamos de hacer cosas, en los que tratamos de abrir un poco la generación de programas o los informativos, en toda la medida que se pudiera, abrirlo, pero había unas inercias internas muy fuertes a que aquello no se moviera lo más mínimo, ¿no? Esperando a que el nacionalismo volviera y todo volviera a la situación previa, ¿no? Entonces fue complicado, pero bueno, lo intentamos. Bueno, Sancho, yo lo que quiero decirte, claro, yo es que es la primera vez que estoy en formato aquí. Yo no soy yo soy el suplente, no está Manuel Ángel, entonces yo no. Yo soy el monaguillo de Manuel Ángel. Si hablo mucho, es que no puedo, estando tú aquí, querido Miguel Ángel, no puedo obviarlo. Te conté que donde estabas tú estuvo no hace demasiado tiempo el presidente de la República de Sáhara Democrática. Y hay mucha gente que nos está de allá, incluso de Radio Nacional del Sáhara y la Voz del Sáhara Libre, que consta que te están viendo en este momento. Tengo que hacer la pregunta y me atrevo por una cosa, porque tú cuando te has ido de televisión has dicho las cosas muy duras, pero muy, muy ciertas. Entonces me atrevo a hacerte la pregunta. Vamos a ver. No voy a hablar del 57, ni voy a hablar de la invasión a una provincia española, que Franco tiene una respuesta militar perfecta, incluso se llama Rabat y se dice, como vuelve usted a atacar a una provincia española, desaparece Rabat, Mohamed V, como sabes perfectamente. Pero voy a hablar de ahora de él. Vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha podido ocurrir? Yo tengo una versión saharaui, entonces posiblemente no es objetiva, aunque quizá tampoco es tan desacertada. Vamos a ver, ¿qué ha podido pasar al actual presidente, al señor Sánchez Pérez Castejón, para este cambio? Desde el principio de la democracia, todos, desde Felipe González, Aznar, todos, absolutamente todos, España sigue siendo todavía
potencia, la administradora. potencia, digamos, Que administra. administradora. Hay el referéndum, todos afectados. Me acuerdo, Brahim, que habla un español con acento de Vallecas, que no tiene, que tiene su gracia, sigue teniendo el carnet de identidad español y lo lleva aquí. Aparte de la pistola, lleva el carnet de identidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Y digo, Miguel Ángel, para que haya un cambio tan brusco que ni sus ministros lo sabían. La versión que yo tengo, y lo voy a decir. A mí me cuentan que es un chantaje del servicio secreto marroquí, que han cogido el celular, que han cogido, perdón, bueno, es una palabra española también, que han cogido el móvil. Que han cogido el móvil y que hay unas cosas de la persona que comparte su vida afectiva y de él terribles. Entonces, es la versión que dan los saharauis, que es un chantaje crudo y duro. La opinión de Miguel Ángel Idígoras. Mira, que es un chantaje puro y duro, por supuesto. Eso no me cabe ninguna duda. Yo ayer ponía un tuit porque me hacía mucha gracia. Yone Belarra ponía un tuit y decía: enhorabuena en el 50 aniversario al Frente Polisario por 50 años de resistencia. Y digo, joder, el mismo gobierno que le da el Sáhara a Marruecos... 5 horas antes lo dijo. 5 horas de este señor reconocer la soberanía de Marruecos en el Sáhara. Y joder, el mismo gobierno que entrega el Sáhara a Marruecos felicita al Polisario por 50 años de resistencia. Y dices, joder, o sea, como para fiarte este gobierno, ¿no? O sea, a tu pregunta, mira, yo... hablamos luego de Marruecos, porque Marruecos es fundamental en la historia y en el futuro de España. Fundamental. No se le tiene tanto esto, porque parece que los países del tercer mundo están así, no nos afecta tanto y tenemos un cierto aire de superioridad, pero Marruecos nos va a marcar el futuro a este país, a España. Nos lo va a marcar, ¿eh? Me voy a explicar por qué, o es mi opinión, ¿eh? Que hay un chantaje, por supuesto. Joder, mira, yo creo que a los periodistas nos encantaría que le hubieran pillado a la mujer de Sánchez con un negocio oscuro y apareciera y tal, joder, qué escándalo, tal. Desde el punto de vista del periodista, que nos gusta mucho eso, pues es jugoso, hay que reconocerlo, ¿no? Yo lo desconozco. ¿Que le han cogido el teléfono? Sí. ¿Que han encontrado? No lo sé. No puedo decir qué hay. Pero que hay un chantaje, absolutamente. Y el chantaje para mí desgraciadamente, es más sencillo. No es ni siquiera un asunto turbio de su mujer con algo que le hayan hecho, porque los marroquíes son muy dados a eso, los servicios de inteligencia marroquíes son muy dados a eso, a tener algo de alguien y en el momento oportuno lo sacan y te hunden. Es su modus operandi y lo hacen así y les ha funcionado. Yo, si lo hay, lo desconozco. Que puede haberlo, es posible. Pero yo a veces creo que las razones son más sencillas, más prosaicas, ¿no? Yo creo que Sánchez es un tipo que aquel que le presiona y que le somete y que le deja bien claro que si no se somete a su presión acaba dejando de ser presidente del gobierno, acaba cediendo. Cede. Lo ha hecho con el independentismo catalán. Cede. ¿Por qué? No le importa, mientras siga en la Moncloa, cede con sus socios de gobierno absolutamente en todo lo que tenga que hacer, porque si no, peligra su continuidad. Y Marruecos es otro elemento que le presiona muy fuertemente. ¿Cómo? Pues poniéndole en duda Ceuta y Melilla, que es lo siguiente a por lo que viene Marruecos. Marruecos va a por Ceuta y Melilla, y se lo ha dejado bien claro a Sánchez. Le mandó 6.000 chavales o 10.000 chavales en la frontera de Ceuta y se los puso allí. Y le dijo, ahora soluciona todo esto. Y como no lo soluciones, no te mando 6.000, te mando 6 millones, porque te puede mandar 6 millones. Y Sánchez, que no conoce al marroquí, no conoce exactamente cómo funciona, hablando mal y pronto con perdón, se acojonó. Y vio que le podían poner en una situación, en un brete muy complicado, en una crisis muy profunda, con Ceuta y con Melilla, y ante eso dijo, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio para que me dejéis tranquilo a Ceuta y Melilla? Y le dijeron, el Sáhara. Es bien sencillo, nos entregas el Sáhara. Y entonces él dijo, pues el Sáhara, ¿esto qué? El 75, la Marcha Verde. ¿Pero quiénes están allí? Unos tíos que viven en el desierto argelino, que no nos da más que problemas, tal. Y lo cedió. Y lo cedió pensando que esa era la garantía que tiene para seguir como presidente en la Moncloa. Y como este es un señor que tiene una relación bastante tangencial con la verdad, por no decir que es un mentiroso absoluto, pues lo que le ocurre es que esa decisión sabía las consecuencias que podía tener y no se las dijo absolutamente a nadie. Y ha pechugado con esa situación. Ha pechugado con el tema de Marruecos. Ha pechugado con el chantaje. Lo que me imagino que sabe, y si no ya se lo habrán dicho, y si no ya lo verá,
Es que Marruecos no se conforma con el Sáhara. Marruecos va por Ceuta y Melilla. Marruecos es un nacionalismo a lo bestia. El régimen de Marruecos, el régimen marroquí es un rey, es un sátrapa, pero sobre todo es un estamento, el Maksem, que tú conoces bien, se denomina así en árabe, que es el poder que controla absolutamente todo. Son nacionalistas en el sentido de que buscan la expansión de su país, buscan el gran Marruecos. Su mapa aparece bueno, cuando van esto aparece el mapa del gran Marruecos, incluye no solamente Ceuta y Melilla, incluye las Canarias. Entonces, ese es su objetivo, no digo que las Canarias sean su objetivo, el próximo es Ceuta y Melilla, eso está claro. Ahora, ¿a quién le tocará pechugar con esa situación cuando estos lo intenten? Cuando tengan un problema interno, Marruecos irá por Ceuta y Melilla. Además ya lo han dicho, no es que me lo invente, lo han dicho. Madeira no lo incluye, ¿no? ¿Eh? Madeira no lo incluye de momento. Madeira no, pero bueno, es el problema. Y los Marruecos podemos llegar. Fíjate, Sancho, es verdad lo que dice Miguel Ángel, porque el Istiklal, que es el partido, sí, sigue siendo un partido importante, Istiklal en árabe significa independencia, como bien sabe Miguel Ángel, pues siempre lo ha dicho, lo está diciendo desde Mohamed V, es decir, que eso que porque están los españoles. En Argelia lo sacaron, pero Argelia son más, pienso yo, que más inteligentes. Más como lo está viendo Saharaui, es el gran aliado del Polisario. Argelia sigue siendo, y militarmente es mucho más potente, pienso yo, a pesar de que los soviéticos no le hacen mucho caso, están los cubanos, que sigue siendo el gran ejército del Magreb, en mi opinión. Seguiremos entrando en el detalle. No, pero no es que quiera... Sancho, pero pido, ya te digo que soy suplente, que no estoy con el Ángel, entonces en uno de los artículos, en uno de los artículos lo digo con antelación, lo digo varios meses con antelación, digo, Sánchez va a entregar el Sáhara a los Marruecos. Lo digo implícita o explícitamente, lo va a entregar. ¿Por qué? Porque hablas del continuo chantaje de Marruecos, creo que en ese artículo, ¿no? Sí, hay un chantaje que es la población. Es decir, cuando digo que Marruecos es un problema para España o va a ser un problema, es muy fácil de entender. Creo que es Marruecos el chantaje que no cesa, o algo así, ¿no? Marruecos tiene una fórmula que es muy sencilla, que es la migración. Marruecos tiene, creo que son 35 o 36 millones de habitantes, a 10 menos que España. Creo que es el 45% de la población de Marruecos tiene menos de 30 años. Claro, nosotros... España, y en términos delictivos es muy importante también. Bueno, fíjate, una población y con otras connotaciones, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lo usa el régimen marroquí? Toda esa gente joven que no tiene trabajo, que vive en una situación sin futuro, sin estudios en muchos casos, con un analfabetismo tremendo, que ven a los inmigrantes que vuelven con dinero, con tal y con cual, son una legión de gente que quiere venirse a Europa, a España, como sea. ¿Qué ocurre? Y además al régimen le viene muy bien, porque, como digo yo, cada uno que se va es una boca menos que queda de comer en el país. Y encima, si se va y tiene la suerte de trabajar en Europa, generalmente a sus familiares les manda dineritos, manda algo de dinero y demás y tal. Y el PIB de Marruecos tiene un porcentaje, no lo sé ahora exactamente, pero creo que andará en el 6 o el 7%, gracias a las remesas de dinero que se mandan desde Europa, que mandan a sus familias, las que muchas viven del dinero que les mandan los marroquíes. Pasa en países como Rumanía también, exactamente por la misma razón. Entonces el régimen utiliza la inmigración y su propia bomba demográfica es una amenaza, y lo saben además, y la utilizan contra España, ¿no? Contra Europa, pero sobre todo España, que somos los vecinos más inmediatos, ¿no? Y entonces cuando le interesa en un momento determinado, como digo yo, lo explico así, la metáfora es como una olla a presión, ¿no? Que cuando te abre la válvula y sale esto y relaja un poco la situación. Mira, ahora me contaban las últimas crónicas, no se está diciendo mucho aquí, pero hablamos de la pertinaz sequía en España. Bueno, aquí en el norte nos ha llovido a gusto, ¿no? Pero en España tenemos sequía. La sequía que está habiendo en Marruecos es tremenda. Tremenda. ¿Y eso qué supone? Que una parte importante de la población que vive en la zona rural de Marruecos, sobre todo en la zona más próxima a Argelia, más desértica, huyen, hay una auténtica migración hacia las ciudades. Pero claro, se forma una migración muy difícil de controlar socialmente, porque son barriadas muy pobres de gente que llega a chabolas, pues con su burrito, con sus gallinas, con su tal, y se montan unas barriadas tremendas donde el radicalismo islamista además tiene un caldo de cultivo fantástico, porque la religión ahí tiene un peso muy importante entre la gente y demás. Entonces, eso es un problema demográfico para el propio Marruecos, que saben regular muy bien y dejar entrar y salir. Por eso digo que nosotros vamos a tener un problema histórico, viene de muy lejos, no me quiero enrollar mucho, pero es que Marruecos nos ha generado problemas
no solamente desde la guerra del Rif, hace ya ahora un siglo, no, de la guerra del Rif, nos ha venido con los problemas de migración, nos ha venido hasta con la Bataclan, hasta el 11 de marzo, siempre están los marroquíes detrás. Siempre que hay una gran crisis en España, están detrás. Y bueno, no voy a decir que los servicios secretos además son uno de los mejores, saben hacerlo muy bien y siempre están ahí. Ahora la crisis del Sáhara, la de Ceuta y Melilla, y vendrán otras. Decía Miguel Ángel que seguiremos entrando unitariamente en cada uno de los temas de actualidad. Hablas por separado de tus experiencias en Londres y en Rabat, del Brexit, de la familia real, del Sáhara, de la crisis institucional, pero ¿cuáles han sido las diferencias más notables que has encontrado en estas dos corresponsalías, dos ciudades tan diferentes, y cuáles han sido las noticias que a ti más te han impactado, tanto en Londres como en Rabat? A mí cuando me preguntan la diferencia entre, me dicen, ¡oh, qué bien que has dejado Marruecos y vas a Inglaterra, a Londres y tal!, ¿no? Y, bueno, hay que ir viéndolo, ¿no? Yo recuerdo, mi hijo era muy pequeño, y me acuerdo que estando en Marruecos decía, papá, dice, ay, no, ¿nosotros somos millonarios? Y decía, no, yo decía, hombre, digo, mira, aquí en Marruecos, pues podría decirse que sí, no es que seamos, pero sí en comparación, pues cómo viven muchos niños que tú ves, que están pidiendo en los sitios y tal. Pues sí, tenemos la suerte de estar aquí, pues entre la gente que tiene medios y demás, ¿no? Millonarios como tal, ¿no? Y luego cuando fuimos a Londres, me decía, oye, papá, ¿somos pobres? Y le dije, joder, pues creo que sí. Aquí en Londres somos pobres, le digo. En Marruecos éramos ricos y en Londres somos pobres, ¿no? Pues esa es la realidad que uno vive cuando viaja y cuando va con el sueldo de una empresa como Televisión Española, ¿no? Que en Marruecos pues te da, pues es un país barato, pero luego llegas a Londres, que tiene la libra disparada, tienes que alquilar una casa y bueno, eso es, en fin, ni San Sebastián ni Santander juntos. Cuesta lo que cuesta en Londres una casa, ¿no? Son países muy diferentes, bueno, lógicamente son países muy diferentes, pero a trabajar para un periodista son también situaciones, mira, da mucha más visibilidad trabajar en Londres, pues porque uno sale en la tele y ves, es el de Londres, y luego es muy fácil trabajar en Londres porque tienes todos los medios. Entonces, lo que es trabajar en una agencia te llega a todas las agencias de noticias, te llegan las imágenes. Si tú tienes una inundación en Escocia, te llegan las imágenes de Escocia sin moverte de la oficina. Estuviste en EFE, ¿no? Estuve en EFE al comienzo de mi carrera, sí. Entonces, pero te llega Reuters. O sea, hay unas agencias, que llaman agencias informativas, que te nutren a las televisiones y demás de imágenes de todo el país, de lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, tú puedes hacer noticias de televisión sin moverte prácticamente de la oficina en Londres, salvo que hagas tus cosas y demás y tal. Pero claro, ha habido lío en el Parlamento en Westminster, pues tú no puedes estar en Westminster grabando si Boris Johnson ha dicho una cosa o ha dicho otra, ¿no? Todo eso te llega por agencia, te llega, las agencias anglosajonas tienen mucha potencia, las americanas y las británicas, por eso nos llega, uno abre los telediarios, uno abre los informativos y las noticias del mundo anglosajón tienen muchísima más fuerza que las que tiene otro sitio, ¿no? Si un tío con una Kalashnikov mata a 10 en Texas, nos llega enseguida, ¿no? Si un tío con un Kalashnikov mata a 10 en Somalia, yo creo que ni llega, no llega. Entonces, el mundo anglosajón tiene mucha fuerza y eso lo descubres cuando vas a trabajar a Londres. ¿Y qué ocurre? Que tenemos en España, no sé, mucha querencia a todo lo que nos llega del Reino Unido desde el punto de vista informativo, ¿no? Todo. Nos interesa todo. Y luego, sin embargo, a ellos no les interesa casi nada lo que pasa en España, ¿eh? Ni lo que pasa en España ni lo que pasa en ningún otro sitio. Tienen una mentalidad diferente en eso, ¿no? Y a nosotros sí nos gusta. Parece que no estamos al día si no contamos las cosas que pasan en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido y demás. He visto viendo la coronación. Me ha estado hablando un compañero de Londres, estaba hablando esta mañana con un compañero, un cámara de Londres, y le digo, ¿qué tal la coronación? Me dice, joder, no te puedes imaginar. Ha venido media televisión española, media Torre España aquí a cubrir uno u otro programa. Todos los programas tenían que hablar de Carlos III, si no era Corazón, era el otro. Ahí hay una especie de, no quiero usar la palabra, pero bueno, a veces lo decía un cámara muy veterano gallego que vivía muchos años y decía, hay un papanatismo absoluto en España hacia los británicos hacen algo y estamos en España a ver qué dicen estos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. En Marruecos tú te tienes que hacer las noticias, porque ahí no hay nadie que te las haga. Entonces es complicado porque desde que sales con un cámara a irte a un pueblo, a un sitio, a otro, la policía te sigue, la policía no te deja, enseguida quiere saber a ver de dónde vienes, qué haces, cuál es si tienes un permiso de rodaje, y que no te vean con alguien vinculado con el mundo saharaui, porque entonces se complica tu estancia en Marruecos. Ellos conciben al Polisario como una organización terrorista
y quien tiene vínculos con ellos, pues te expulsan del país. Te expulsan. Entonces aquí es un país en el que hay que andar con mucho cuidado. En el Reino Unido, pues la libertad es absoluta. O sea, yo puedo decir del rey de Inglaterra lo que me dé la gana, de la Casa Real, del presidente del gobierno, les da lo mismo. De hecho, el amarillismo... Pero di eso de Marruecos, en televisión española, verás, no tienes un problema. Si hablamos de amarillismo periodístico, tiene la cuna en el Reino Unido, ¿no? Sí, los periódicos como los The Sun, tabloides, The etcétera, Sun y ¿no? demás tienen una tirada tremenda y sí, además se nutren un poco de noticias, juegan un poco con el sensacionalismo, juegan con la presión. Hombre, una de las razones de que el príncipe Enrique y Meghan Markle se fueran del país, yo creo que no soportaban esa presión de los medios, ¿no? Él llegó a decir, el chaval, lo creo además de verdad, que se llegó a sentir de alguna manera como su madre, ¿no? Que murió perseguida por los paparazzis en París, Lady Di, ¿no? Y entonces él decía, es que, claro, los demás tienen más flema, ¿no? Al final lo saben un poco de qué va, y les dan un poco de carnaza a los medios y tal, pero claro, si eres joven, con un matrimonio tal, con su mujer parecía que no estaba muy por la labor de aguantar mucho a la prensa y todo esto, es difícil. Otra raza. Sí, otro país, otra manera. Es que los británicos, la corona es una fuente de noticias constante. Y además, si son escándalos, mejor. ¿Has tenido oportunidad de ver la serie de Netflix? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Bien, está muy bien, me parece. Oye, ahora que estáis hablando de la corona británica, es cierto que tú has dicho que, bueno, la coronación de Carlos III, que no es nada, quiero decir que hace falta un revulsivo importante para la corona inglesa, para cambiar un poco digamos, la faz de Inglaterra. Y segunda pregunta, que es un poco... ¿Es cierto que otra vez los grupos del Sinn Féin, los grupos católicos, bueno, exactamente el Ejército Republicano Irlandés y todo ese movimiento católico nacionalista que se mueve con el IRA, es cierto que están otra vez, entiéndame lo que te digo, que se están rearmando, entre comillas? Es cierto que has dicho tú eso, ¿no? Sí, hay una situación ahora derivada del Brexit, pues claro, hay que explicarlo. A ver, como decían los argentinos, dicen, si sabes lo que es el peronismo, es que te lo han explicado mal. Pues el Brexit, si lo entiendes también, es que te lo han explicado mal, ¿no? Pero en el tema de Irlanda en concreto, ¿qué ocurre? Irlanda del Norte, ya saben, una zona, un territorio que está en la República de Irlanda, en la isla de Irlanda del Norte, pero que pertenece al Reino Unido. Entonces, con el Brexit, resulta que es un territorio que está fuera de la Unión Europea, pero en una isla, en un país que está dentro de la Unión Europea, que es la República de Irlanda. Entonces ese era un problema. Ahora, ¿dónde están las fronteras? ¿Qué se hace? Pues claro, si se han ido de la Unión Europea, está claro que el Canal de la Mancha es la frontera y ya está. Pero hoy con Irlanda del Norte. Y ahí la frontera es muy delicada, porque fue la razón de que hubiera muchos años de enfrentamiento y de guerra, y la frontera fue clave. Se llegó a un acuerdo en el 98 con los acuerdos de Viernes Santo famosos y demás, se abrieron las fronteras y ahí hubo una convivencia que aplacó todo tipo de tensión. ¿Qué ha pasado? Que ahora con la llegada del Brexit y la posibilidad de que esa frontera vuelva a, no digo a cerrarse, pero a volver a tener un cierto control sobre la gente y demás, ha hecho que se tensione, sobre todo en la parte católica, que es más próxima a Irlanda, ¿no? La República de Irlanda es más católica y es más próxima a tener una relación con Irlanda, ¿no? Con la República. Y que les pongan barreras, dificultades y demás, ya puedan ser administrativas o de carácter aduanero y eso, ha tensionado y ha hecho que mucha gente, yo creo que al final, como digo, determinada gente, determinados nacionalismos hacen que broten de nuevo entre la gente joven, entre nuevas generaciones, tensiones, ¿no? Espero que no llegue a nada, pero bueno. Respecto del nombramiento de Carlos III, pues así como acerté lo del Sáhara, por ejemplo, no he acertado que Carlos III fuera a ser rey. Yo apostaba que una vez fallecida Isabel II, yo pensaba que este hombre, Carlos de Inglaterra, Carlos III, iba a abdicar en el hijo. Yo pensaba que iba a abdicar en el hijo. ¿Por qué? Pues porque él arrastra una historia que no está, que no goza de demasiada popularidad en el Reino Unido, entre la población. Por eso tiene los índices de popularidad de este rey están por debajo de los de su madre, aún fallecida, y debajo de los de su hijo, el príncipe Guillermo, que es el siguiente en la línea. ¿Por qué? Pues porque yo escribí otro día un artículo que no está aquí, pero escribí y lo titulé y dije: Carlos III no ha matado ningún elefante. Y lo dije claramente y lo digo con total honestidad. Yo creo que si Carlos III hubiese sido español y accede al trono español, estaría exiliado en Somalia, con suerte. Un hombre
que se casa con la que se casa, que como dijo ella propia Lady Di cuando se casó, dijo, en este matrimonio somos 3. Estaba ya, su amante era Camilla Parker Bowles, Camilla Parker Bowles, casada con Edward Parker Bowles, que era un militar que en los ámbitos más cercanos y más de su amistad, llamaba a Carlos de Inglaterra, le llamaba my husband-in-law. My husband-in-law es algo así como mi marido político. Es decir, se ve que era el amante de su mujer y todo aquello se llamaba. La familia real británica, lo dijo la BBC, lo publicó la BBC, tiene dinero en paraísos fiscales, en Panamá. Lo dijo la BBC. ¿Y qué dijo la reina? Como digo yo, pues se marcó como dijo Pedro Almodóvar, ¿no? Yo es que no sé, mis asesores fiscales, no sé dónde tienen mi dinero, la verdad, no me preocupa mucho. Pues claro, es lo que dijo la reina. Claro, la corona es una empresa, la corona británica es una empresa, por la familia real británica es dueña de más de medio país. Son dueños históricamente. Entonces, claro, tienen el dinero donde les parece, y la reina le preguntan y dice, yo qué sé dónde tienen mis asesores fiscales el dinero, ¿no? Claro, bueno, seguimos. Y luego tienen otro hijo, el príncipe Andrés, metido ahí en líos de trata de menores, no sé qué más, en fin. Conclusión, los británicos aceptan a un rey, como digo yo, a pesar de todos sus errores. ¿Por qué? Porque no creen en el rey, creen en la monarquía. Creen en la monarquía. Son un país que en ese sentido, a diferencia de nosotros, porque me gusta hacer la comparación, creo que tienen una visión más a largo plazo, en ese sentido. Son muy orgullosos de su historia. De hecho, el Brexit es una reacción de muchos que siguen pensando en que el viejo imperio les funciona mejor que seguir unidos a Europa. Europa es un lastre, nos trae una emigración incontrolada. Nosotros hemos sido los que ganamos la guerra Hitler, los que liberamos Europa. Mucha gente sigue teniendo esa mentalidad, ¿eh? Y ellos están muy orgullosos de lo que son. Y entonces, en ese sentido, actúan a más largo plazo que nosotros. Yo creo que los españoles tenemos más impaciencia en lo político y queremos cambios constantemente, ¿no? Miguel Ángel, al final de tu libro describes al ejecutivo de Pedro Sánchez como un gobierno sin freno. Creo que es esa la expresión que utilizas. ¿Tú crees que el Partido Popular será capaz de aprovechar esa circunstancia o crees, como un importante dirigente de este partido, que no está en primera línea ahora, pero sí lo ha sido, que el otro día en una cena en Bilbao decía, si el Partido Popular vuelve a defraudar una vez más a su electorado, directamente desaparece? ¿Cómo ves tú, con qué perspectivas, las próximas elecciones municipales y autonómicas y posteriormente generales? Yo digo que este es un gobierno sin freno, pues porque, hombre, lleva leyes, o sea, no solamente la del SIESI, la de pacta con Bildu, con los nacionalistas, en fin, ha colonizado ha colonizado un montón de estamentos, de instituciones públicas, ¿no? Desde la Abogacía del Estado, la Fiscalía del Estado, Televisión Española, Correos, el CIS, bueno, en fin. ¿Qué hace? Bueno, pues este es un gobierno que se ha saltado normas no escritas o escritas en las que, hombre, tiene que haber un respeto a las instituciones más allá de quién es el que está gobernando, ¿no? Este gobierno se las ha saltado todas y sigue. Por eso digo que es un gobierno sin freno. Creo que ha perdido crédito. Creo que está en una situación de falta de credibilidad, que es lo peor que le puede pasar a un gobierno. Lo hablaba antes con un amigo, con Antonio, que está ahí. La falta de credibilidad de este presidente de gobierno es absoluta. Vamos a ir a escribir al ministro diciendo que eso es mentira, de que haya que pedir cita previa en la Seguridad Social. Y me dicen, oiga, pues mire usted su página web, la de su ministerio, porque es que, en fin, ya no es que dentro del gobierno digan cosas diferentes, dicen cosas diferentes dentro del mismo ministerio, ¿no? Yo creo que hay un deterioro. Y, hombre, ante ese deterioro yo creo que pues, quien se plantea como la alternativa lógica al gobierno es la del Partido Popular, ¿no? Iremos viendo si efectivamente de aquí a, bueno, primero estas elecciones municipales, que, bueno, salvo Tezanos en el CIS, que como siempre, pues no sé, es otras de las instituciones que he comentado que estaban ya absolutamente colonizadas y utilizadas de manera partidista, ¿no? Yo creo que el Partido Popular se plantea y se presenta como la verdadera alternativa, ¿no? Ya veremos si es así, si este gobierno sigue tirando de todas las argucias, porque tiene muchas, económicas, legales, la presidencia de la Unión Europea y demás y tal, consigue frenar eso, pero yo creo que la tendencia es esa. Y dicho esto, a mí personalmente, ya que me parece
que creo que uno de los errores que ha cometido el Partido Popular cuando ha gobernado anteriormente ha sido pactar con los nacionalismos. Cuando ha pactado con los nacionalismos, bueno, ya vimos lo que le pasó a Rajoy con el PNV, ¿no? Que al final fue quien con la moción de censura se lo quitaron de encima, ¿no? Pero el verdadero problema, y a mí como vasco es el que más me preocupa, es que espero que si el Partido Popular llega a gobernar en su día, no haga, como han hecho anteriormente, pactos a nivel de Madrid con el nacionalismo. Porque eso quiere decir que al final en el País Vasco la gente entiende que los nacionalismos son lo más útil, lo más efectivo y lo que mejor resultado da. Y al final es que todo el mundo monta un partido nacionalista, es lo que mejor resultado da. Lo monta en Teruel, lo monta incluso aquí, me parece, ¿no? Que al final va el que sea y dice, no, yo soy el que trae de Madrid, ¿no? El que trae todo de Madrid. Y entonces la gente dice, eso es lo que yo quiero, que traiga las cosas. Entonces, eso es. Mira, ahora en el País Vasco el otro drama es Bildu. Bildu va a conseguir unos resultados estupendos, sobre todo en Guipúzcoa, porque la sensación que transmite Pedro Sánchez es, bueno, que se transmite es que son ahora los que han tomado el relevo del PNV, son los que están consiguiendo más cosas. Van allí y dicen, a ver, ¿qué quieres? Te apruebo la ley de vivienda, te apruebo los presupuestos, te apruebo tal, y me das lo que yo te pido. Lo consigue. ¿Cuál es el mensaje que se transmite? Joder, estos tíos son los eficaces. ¿Y llegaremos a ver a Otegi de Lehendakari? Pues si dan los números, me temo que sí. Yo, si dan los números, me temo que sí. Creo que sí. Pero bueno, tampoco, no sé, es mi opinión, ¿eh? No, yo creo que ahí hay intereses. Bueno, además hay una cosa clave, ¿no? Si Pedro Sánchez aspira a gobernar de nuevo, tiene que ser con todos esos partidos. No le queda otra. Pues no hay que ser muy... Sucede que Y al final tiene que contar con ellos. La sensación que da, perdón, Federico. No, por Dios, perdón. No, digo que la sensación que da desde fuera es que se prevé que después de unas elecciones generales, mientras Núñez Feijóo tiene que salir a buscar esos pactos, a encontrarse con otras fuerzas políticas, Pedro Sánchez, con cruzarse de brazos y esperar a que vengan a buscarle, suficiente. Entonces, esa es una situación muy complicada para el Partido Popular. Sí, pero bueno, es lo que les toca, ¿no? Todo gobierno tiene un reto. Sánchez ha tenido, a muchos dicen, joder, es el valiente, en fin, habría que poner el apellido a valiente, pero vale, lo que nadie pensábamos es que era el Frankenstein, pensamos que el Frankenstein se iba a desmoronar a la primera de cambio, joder, desmoronarse, claro, si al final todo sacan tajada, ese es el mejor pegamento, de poder, que, oye, y como suelen decir, Sánchez es un chollo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de dos personas que aparentemente no, están en un pacto de gobierno y personalmente la relación no es nada positiva. Yo quería, si me permites, Sancho, yo quería preguntarte, Miguel Ángel, sobre Otegi, la persona, vamos a ver. A mí hay gente que me dice, yo no le conozco, ni le he visto, ni de lejos, además no me apetece demasiado verle, pero me han dicho, unos me dicen que es un bruto, un tipo que no sabe nada de nada, y otro que es un intelectual, que es un muy brillante y tal. Hablábamos antes de Lira. Gerry Adams, en una entrevista que hace sobre Irlanda, entonces opina sobre Irlanda, y él, en un magnífico inglés, Gerry Adams dice, este hombre sabrá mucho del País Vasco, de Irlanda no sabe nada, no. Ha dicho unos disparates espantosos, pero este hombre... ya sabemos que no está pagado por el gobierno inglés, pero unos disparates increíbles. Y le preguntaron sobre Malvinas y le costó situar Malvinas. Entonces, por eso, a mí unos me dicen que es muy brillante, que es un intelectual, y otros, entre ellos Gerry Adams, dice que es que es primario, no, o lo siguiente. La opinión, Miguel Ángel, ¿tú qué le conoces? No, tampoco lo conozco, más allá de haberle seguido la trayectoria y demás y tal, pero yo no me pararía ni a pensar una cosa ni la otra. Yo creo, a ver, es un tipo fruto de lo que han sido muchos en el País Vasco durante muchos años, ¿no? Gente que se ha dado cuenta de la fuerza que tiene utilizar la violencia, de lo que supone, del chantaje político que se puede hacer con la violencia, de no tener ningún escrúpulo, de usar la demagogia con total descaro y eso cualquiera que lo hace es como los dictadores en un momento determinado, ¿no? Joder, te generan una cierta admiración, ¿no? Fíjate, este tipo, este tipo es como mucho, se ha dado cuenta de que empuñar un arma da mucha fuerza, ¿eh? Eso lo pones encima de la mesa y en una negociación seguro te sales con la tuya. Es que esta gente es así. Entonces, intelectual, no, para nada. Y bruto, pues lo será en la justa medida en que necesite serlo para sacar lo que tenga que sacar en el momento concreto, ¿no? Pero fundamentalmente puede ser él o puede ser cualquier otro. Son gente que han sacado el máximo rédito
de la violencia, de empuñar las armas. Y una cosa que les molesta mucho ahora, yo creo que por eso tienen una cierta cabreo con el PNV. Ya están hartos de haber sido ellos los que sacudían el árbol y es el PNV el que se llevaba las nueces. Ahora ellos también quieren llevarse las nueces. Y porque ellos han sacudido el árbol, tienen a mucha gente en la cárcel. Lo que dicen, mira, de Otegi, sobre todo, es que es un tipo que está muy condicionado por los presos más radicales, que están todavía en la cárcel o que están a punto de salir. Y que son los que le marcan de verdad las pautas. Y le dicen, oye, al gobierno, sí, se pacta de esta manera, se pide esto y se hace esto y se hace tal. Y él sigue esa ruta. Sigue la ruta de los que están en la cárcel, que son los que marcan la trayectoria, como lo han hecho siempre, por cierto, ¿no? Bueno, dinos algo, si quieres, para ir terminando y poniendo punto y final. Veremos de todas formas si alguien quiere plantear alguna cuestión aquí en la sala. Dinos algo sobre el estado actual del periodismo. Sí que es importante tener una prensa libre, una prensa objetiva, pero cada vez parece mucho más difícil o prácticamente imposible. Sí, yo creo que el periodismo pasa ahora, bueno, viene pasando, ¿no?, desde hace años, por una doble especie de crisis, ¿no? Que es la económica, los medios, sobre todo porque la crisis del papel, ¿no? Eso ha puesto en una situación muy complicada a la mayor parte de los periódicos, y eso les obliga a reconvertirse, ¿no? Porque hablamos, todos en general hablamos sí, del ordenador, el tal, lo digital, la inteligencia artificial, el no sé qué, sí, pero los periódicos de papel se siguen machacando todos los días, los directores y las plantillas. Oye, ¿qué podemos hacer para que la gente nos compre en el kiosco? Y eso es cada vez más complicado. Eso es una crisis tremenda. Cada vez se compra menos papel y ya puedes hacer malabarismos que no se vende muy poco, ¿no? Entonces, dices, ya, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Nos pasamos a Internet, no sé, cualquier TikTok. O los ministros tienen ya TikTok. Todos hay, ¿no? Una forma de comunicar. Sí, de comunicarte, pero ¿y de qué vivimos nosotros? ¿No? Porque nosotros vendíamos anuncios en el periódico, la gente compraba, no sé cuánto costaba últimamente, pero el periódico, 1 euro o lo que fuese. Pero estamos en Internet y ahora nosotros, ¿quién nos paga esa fórmula, no? Entonces hay periódicos que sí, que están en el pago, hay algunos que se suscriben, pero la gente tiene tanto para leer. Hay tal avalancha de información que uno empieza a la mañana, empieza a tener artículos y yo creo que se puede estar hasta la noche leyendo cosas. No hace falta comprar un periódico, salvo que uno quiera leer algo concreto, ¿no? Las esquelas, que no tienen mucho tirón. Bueno, entonces muchos periódicos viven de eso, ¿eh? No, y dices, bueno, ¿en qué situación se encuentra entonces el periodista? El que va a trabajar a un periódico, pues una situación muy complicada, económicamente muy complicada. Los medios, la empresa periodística está en una especie de incertidumbre, en un mar de revuelto en el que no saben hacia dónde va a ir. Los grandes periódicos sí abren suscripciones y demás, y tienen bastantes suscripciones, pero un periódico pequeño es muy difícil que en un periódico, pues aquí en Cantabria o en el País Vasco, además, que la gente se abone a un periódico y pague religiosamente. Por eso cuando tienen Internet, absolutamente todo, ¿no? Entonces esa es la gran, no voy a decir tragedia, ¿no? Es el gran desafío en el que se vive, pero eso es un desafío que está afectando a la libertad del periodista, a la libertad de los medios y absolutamente, porque los chavales, yo no sé si volvería a ser periodista, supongo que sí, no sabía hacer otra cosa, pero es muy complicado. La gente joven entra a medios de comunicación, a periódicos digitales, donde se paga poco, hay que estar encima constantemente, porque antes salía un periódico al día y ese era el periódico, esa era la portada, pero es que ahora uno, no sé, me imagino que el periódico de aquí, el diario Montañés, seguro que en su página web va cambiando, no sé, cada media hora tiene un titular diferente, ¿no? La actualiza y demás. ¿Con eso quién compite? Entonces, y la gente que está en esas redacciones tiene que estar como los perros de caza. O sea, no se le puede escapar una pieza porque la competencia puede más. Y entonces están ahí, ¿no? Y eso ha deteriorado mucho a la profesión. Sí se echa en falta en el mundo del periodismo a profesionales que se la jueguen de verdad. Pero es que es normal que se eche de menos porque yo tengo la gran suerte, hablo en mi caso, pero yo tengo la gran suerte de estar con un pie en la jubilación. Y entonces, bueno, pues eso me da, pues una cierta libertad para poder decir lo que me da la gana y ya, pues ya está. En la empresa en la que trabajo, en Televisión Española, pues como otros se dedicaron a decir lo que querían, pues yo he seguido el ejemplo. Y entonces también digo lo que me da la gana, ¿no? Entonces,
¿Eso que me permite? Joder, pues descubrir. Yo he estado durante muchos años, en Televisión Española he trabajado casi 35 años y 5 en el Diario Vasco y demás. Siempre trabajando, claro, como decía yo, las crónicas de televisión he procurado que mi opinión no se supiera o la trataba de dejar atrás en la medida de lo posible. La opinión no se puede dar en un informativo. Como digo yo, la opinión es libre, pero la información es sagrada, ¿no? Entonces uno tiene que jugar con la información de la manera más limpia y transparente y que el espectador yo no tengo por qué decir al espectador que Carlos III me parece no sé, sinvergüenza, por decir algo, ¿no? O sea, no podría decir, si menos en una televisión pública, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los periodistas, cuando estás sujeto a las normas de una empresa, y es normal como todos, pues tienes que responder en ese sentido. Cuando eres libre, porque ya te has jubilado, porque ya tú tienes tu medio y porque te dejan escribir, pues ahí sí puedes decir lo que te da la gana, ¿no? Esa es una de las ventajas de los que tenemos ya cierta edad y es una de las ventajas de los medios digitales y de Internet y de toda esta avalancha que hay, que todos podemos decir lo que nos da la gana, ahora podemos decirlo. Lo que pasa es que es cierto también que todo acaba como en una gran escombrera, ¿no? Todos los artículos al día siguiente acaban todos dentro de una montaña en la que es igual lo que tú puedas decir hoy, porque aunque al día siguiente sea lo contrario, no hace falta ni que rectifiques. O sea, ¿por qué? Pues porque todo se tritura, ¿no? Hay tanta avalancha. Antes no era así. Antes los medios, un periódico sacaba, por decir algo, 40 noticias. Pues esas eran las 40 noticias del día. Ahora ya no hay 40 noticias, hay 40.000 noticias, ¿no? Entonces es tal la montaña que al final, pues ahí permite que haya mucho francotirador, gente que dice lo que le da la gana, gente que, en fin, y luego sin tener que contrastar absolutamente nada, ¿no? Ese es otro de los problemas del deterioro de todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que... Si me dejas decir una cosa muy sí. rápida, no voy a decir el nombre porque ha estado aquí y es un buen amigo y tú le conoces. Es corresponsal, casi lo digo, corresponsal de Televisión Española, por ejemplo, en Argentina y en Cuba y tal. Pero en fin, me contaba, y eso es un poco el altruismo, un poco lo que decía Sancho, que por ejemplo, y decimos nombres, y a mí no me importa decir nombres, Rosa María Mateo, por ejemplo, que te digo porque tuve enfrentamiento contigo duros, que no es periodista, que jamás dio una noticia, solamente tiene una cara muy bonita, una voz muy agradable, y leía las noticias de los demás, y luego poco menos que la pone y persiguen a periodistas de raza y vocación como Miguel Ángel, porque a ti te hizo una persecución bastante vergonzosa. Y ahora sí que alguna pregunta, ¿no? Que quería la gente, ¿no? Yo no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, incluso a Víctor, Chani. Hombre, Chani Sí. Galán. Mira, Víctor Tejedor está ahí al fondo. Hombre, Víctor. Oye, gente importante viene por aquí hoy. Yo quería hacerte una pregunta porque te he visto que estás muy informado sobre lo de Marruecos, pero solamente has recalcado sobre Ceuta y Melilla. Sí, sí. Pero no has hablado del Andalus, no has hablado de Granada, no has hablado de Sevilla, porque parece que, según tengo entendido yo, ellos quieren llegar un poco más allá de Ceuta y Melilla. ¿Qué tiene esto de cierto? Hombre, que les gustaría seguro, ¿no? Pero, a ver, no creo. No lo creo posible, ¿no? O sea, sería una invasión de un país. También Ceuta y Melilla es una invasión. Pero, a ver, todo va a depender del momento político, de las alianzas, de con quién esté Estados Unidos. Perejil lo paró en aquel momento Estados Unidos. Lo paró así, porque si no hubiese sido por Estados Unidos, no sé cómo hubiera acabado el tema. El primo de Zumosol es el que actúa en el estrecho y es una zona. El estrecho es muy importante desde el punto de vista estratégico y no creo que Europa vaya a permitir que eso pueda ocurrir, ¿no? No sé yo cuándo, pero en esos momentos el control de Ceuta y Melilla también posiblemente tengan más defensa desde el punto de vista estratégico, ¿no? Lo que supone que sean plazas españolas, que sean plazas europeas, es muy importante. Es muy importante. Y yo creo que ahí, en ese sentido, por muchos anhelos que pueda tener Marruecos y que le gustaría llegar hasta Santander, pues, hombre, no sé. No creo, ¿eh? No creo. Hola, gracias. Buenas tardes. Como conocedor del Reino Unido, ¿cómo ves el futuro posible, la separación de Escocia, el referéndum de Escocia para separarse de ellos? Y otro punto, ¿cómo ves el futuro puente entre España y Marruecos? Se habla de un túnel subterráneo. Sí. Gracias. Bueno, pues la primera parte, mira, lo de Escocia, pues sí es cierto que ahí hubo un referéndum de independencia en Escocia en 2014 que lo pactó, porque a diferencia de España,
se pueden hacer referéndums ahí, porque en el Reino Unido tiene constitución escrita como nosotros. Es decir, aquí no puede haber un referéndum de independencia, pues porque legalmente no puede haber un referéndum de independencia, un referéndum de esas características. Allí sí, en la medida en que haya un pacto entre el primer ministro y en aquel momento el que era ministro principal de Escocia, que era Alex Salmond. Entonces, David Cameron lo pactó y hicieron un referéndum en 2014 que a punto estuvieron de perderlo. De perderlo quiere decir de que se declara la independencia. Pero, ¿qué ocurrió? Que se quedaron los escoceses. Una de las razones para que se quedaran fue que si se salían de la Unión Europea. Entonces, ellos querían seguir siendo británicos para estar en la Unión Europea. Pero fíjate cómo son las cosas, que en 2016 va al Reino Unido, se sale de la Unión Europea y se los lleva a ellos fuera de la Unión Europea, ¿no? Entonces el cambio ha sido monumental. Y había una primera ministra ahí que se llamaba Nicola Sturgeon, que fue la que calentó motores para que se volviera a hacer un referéndum de independencia. Boris Johnson dijo desde el primer momento que no lo iba a ver. Y yo siempre apostaba que no lo va a volver a ver. No lo va a volver a ver porque una de las cosas que le pidió Isabel II a todos los primeros ministros que tuvo era la unidad del país. Y Carlos III creo que lo que les va a pedir a sus primeros ministros, sea quien sea, es no me toquéis el país. O sea, ni Gales, ni Escocia, ni Irlanda del Norte, la unidad del Reino Unido. Y por lo que tengo entendido, después de la dimisión de la última ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha bajado mucho la opinión pública a favor de la independencia en Escocia. Se dan cuenta que la situación económica, la situación financiera, la situación energética, toda la situación que vive Europa y después con la guerra de Ucrania y demás, ahora las ideas de independencia y demás y tal, yo creo que la gente las ha dejado de lado. La gente es más práctica y busca soluciones a otro tipo de cuestiones. La independencia en Escocia ha bajado, ese suflé se ha ido bajando, es lo que me han dicho. El túnel. Sí, yo había oído eso, lo del túnel. Eso es una obra estratégica también que, hombre, unir dos continentes, pero fíjate, a veces se habla de escalones sociales y económicos en el mundo. Es decir, la diferencia que hay en algunas fronteras, ¿no? No sé los datos, ahora de memoria no me acuerdo los datos, pero el escalón más grande de diferencia económica y social que hay en el mundo es el que hay entre África y Europa, el que hay entre Marruecos y España. Ni entre México y Estados Unidos, ni siquiera creo que entre Corea del Sur y Corea del Norte, y algún escalón más que hay entre Australia e Indonesia, no estoy seguro. El escalón más grande es entre África y Europa. No sé si desde el punto de vista estratégico un túnel sería lo más práctico. Hombre, sería fantástico, ¿no? Yo túnel no había escuchado, pero sí puente, y que es imposible por los vientos, las mareas, por la distancia. Yo había eso oído sí, túnel, ¿no? yo había oído un túnel, pero sí. Chani. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Chani. Yo le quería hacer Buenas tardes, Chani. una pregunta muy fácil. ¿Qué opinas sobre Zelensky y la guerra de Ucrania, el futuro de la guerra de Ucrania? Bueno, pero le tengo que reconocer que no es un tema que yo conozca, pero, a ver, por lo que leo, a los que leo, y tengo algún amigo, un amigo que está allí, Luis de Vega, y bueno, el corresponsal de Televisión Española, Óscar Mijallo, que es buen amigo, estaré, por cierto, presentaré en Madrid con él el libro, con Óscar Mijallo, cuando vuelva de Ucrania. Yo creo, desgraciadamente, que la guerra de Ucrania se va a prolongar mucho tiempo. Es mi sospecha. ¿Y por qué? Pues porque creo que ni Putin se puede permitir una derrota, no se la va a permitir, ni Zelensky tampoco. Y van a seguir en esa eterna pelea por ese control mientras sea constantemente centrada en el Donbass, en esa zona de la frontera, ¿no? Yo creo que se ha llegado a un momento en el que ya no existe diplomacia en ese sentido. Yo creo que Rusia ha aventurado, Putin ha aventurado, ha puesto toda la carne en el asador en ese aspecto, en esa victoria. Mientras Europa, sobre todo Estados Unidos, siga suministrando armas a Ucrania, yo creo que va a ser difícil que haya una victoria. La tentación de poder usar armas, no sé si nucleares en este caso, o qué otra denominación tienen, pero de más alcance y de más poder destructivo que el que usan ahora, eso es un riesgo que no sé si se dará o no. Pero mientras todo siga en los márgenes en los que están ahora, fundamentalmente de más o menos armamento más o menos convencional, moderno, pero más o menos convencional, yo creo que eso se va a prolongar durante mucho tiempo.
porque ni Ucrania va a ceder ni Rusia va a ceder tampoco. Y me temo que ni Europa ni Estados Unidos pueden hacer nada de momento por cambiar la situación. Todo este lío. Pues mire, le voy a hablar, porque yo tengo 4 hijos. El mayor tiene 28 años, trabaja en la City, en Londres. La segunda también trabaja en Londres. La tercera está ahora aquí y anda buscando trabajo. Y el pequeño termina biología ahora en Inglaterra también. Lo que me dicen es que uno, lo tiene muy complicado para venir a España a trabajar. Lo cual es una pena, pero yo creo que está habiendo una salida y una fuga de gente joven de aquí tremenda. Y luego, a mí lo que me reprochan mis hijos me dicen, joder, tú a mi edad ya te habías metido en un piso. Yo no puedo. Es imposible, me dicen mis hijos. Es imposible. Y yo digo, sí, no, joder, tal. Y mi hijo el mayor, que es muy de matemáticas y tal, me dice, la vida en vuestra época tú podías, con un sueldo tal, podías no sé cuál, la incertidumbre que tenemos los jóvenes ahora. Yo creo que la gente joven ahora nos reprocha a nosotros, que creo que les dejamos una situación peor que la que posiblemente nos dejaron a nosotros nuestros padres, ¿no? Y además es que mi hijo mayor me dice, joder, es que no vamos más que de crisis en crisis. No vamos más, me dice, no vamos más que de crisis en crisis, la de 2008, la del no sé cuál, la del esto, la del tal, y siempre, joder, en una sensación de que no terminamos de salir, vamos con el gancho puesto, ¿no? Como dicen. Y a mí me da mucha pena, ¿no? Porque los ves y dices, joder, pues que tienen razón, ¿no? Sancho de Espíritu. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a Confluencias por publicar este libro, a ti por venir a presentarlo y haber tenido esta tertulia tan interesante, al Ateneo como receptor del Club La Atenida siempre. Y yo estoy convencido de que Miguel Ángel Idígoras todavía tiene mucha carrera profesional, que no se trata de últimos coletazos, sino que yo estoy convencido de que le veremos en puestos incluso de responsabilidad en un futuro no muy lejano. Y bueno, pues nada, si alguien quiere que Miguel Ángel Idígoras le firme su libro, a mí me le tiene que firmar, que todavía no lo ha hecho. Sabéis que hay un stand ahí fuera donde podéis adquirirlo. Y bueno, pues muchísimas gracias. En relación al Ateneo, puntualmente se manda desde aquí todo el calendario de actos y de eventos. Tienes una expresidenta aquí. Sí, lo sé. Mercedes García Mendoza. Y el presidenta, ahí la tienes, Miguel Ángel. Y nosotros como Club La Atenida volveremos a estar aquí el 23 de mayo con Jaime Mayor Oleja y María Sangil. Nada más y nada menos. Y nada menos. Nada más y nada Muy bien, menos. muchas gracias. Fírmamelo.